Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico. Hoy los convocamos para hablar de un tema muy interesante. Ya lo hemos tocado en varios programas, pero resulta que existe una clasificación de enfermedades, muchísimas diría yo, en lo que corresponde a la podología. Por eso hoy invitamos nuevamente a la licenciada Carolina Orrego, que está trabajando en podología hace muchos años en el país, y también porque hay una actividad muy interesante para todos ustedes que queremos compartir esta noche. Vamos a hablar, como les decía, de las patologías más frecuentes dentro de la podología, del diagnóstico, los tratamientos interdisciplinarios que se realizan, que son importantísimos también para el logro del objetivo, que es estar bien, lo importante es que son los pies, y bueno, y de eso, quién más y quién menos para hablarnos de este tema que la licenciada Carolina Orrego, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Lice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lilian? Muchísimas gracias una vez más por la invitación. Un gusto siempre tenerte, trabajando gracias, intensamente en tu clínica. Estamos full siempre. Que vemos en redes sociales, no para, y eso es bueno. Sí. Eso es bueno porque sabemos que la gente ya le está dando más valor a algo tan importante como son los pies. Así mismo, cada vez más se conoce. Los que hacemos los podólogos, entonces con las promociones que hacemos va llegando muchísimo, Lilian, ya empiezan a ver las diferencias, dónde recurrir cuando hay un dolor de pies, de uñas, entonces estamos trabajando a full en eso. Claro, y dar solución, que es lo más importante. Acompaña a la licenciada Carolina Orrego, el licenciado Narciso Cabaña, fisioterapeuta y kinesiólogo, especialista en fisioterapia deportiva y también podólogo. ¿Qué tal, Licen? ¿Cómo estás? Todo bien, señora Liliana. ¿Cómo estamos? Muy bien, un gusto tenerte. La primera vez que estás en el programa. Sí, la primera vez que estoy en el programa. Estábamos trabajando con la licenciada Carolina full y de ahí, de la clínica, ya pasamos en este lugar. Así es, así que agradecemos muchísimo el tiempo que nos dispensan, porque sabemos que tienen que dar de baja muchas consultas, así que para mí eso es muy gratificante, el hecho de que puedan tomarse su tiempo para venir a informar de un tema tan delicado. Los pies, Carolina, siempre le damos poca importancia y solamente recurrimos al podólogo cuando nos duele los pies. ¿Es así? Así mismo es, Lilian. Bueno, así como todos siempre, cuando hay una afección, un dolor, recién recurrimos al especialista. Y eso pasa también en podología. De repente cuando empezamos a sentir cansancio, dolores a la mañana, ¿por qué me duele al caminar? Ese primer paso que damos en la mañana, ¿por qué me está doliendo? Me tengo que ir a un especialista. Exacto. Entonces acude al podólogo para ver si está teniendo algún tipo de patologías en los pies. Como sabías, esa vez, Lilian, nosotros primeramente hacemos una evaluación de la pisada en la primera consulta y con eso podemos evaluar primeramente si hay algún desequilibrio en los pies, si hay una mala pisada, si el paciente está teniendo un pie plano, un pie cabo, un talovalgo, un talovaro. Entonces eso nosotros vamos viendo en la primera consulta. Entonces muchas veces el paciente que va con algún dolor en la planta del pie, en los costados, en las zonas un poco más alta como la pierna, por ejemplo, entonces va muy relacionado también con la pisada. Puede ir relacionado también algunas patologías con el sobrepeso, con algo que pudo haber hecho el paciente, algún ejercicio, algún salto, algún impacto. O sea, puede haber muchos motivos por el cual le están doliendo los pies y hay que buscar la causa. Y con el tiempo obviamente se resiente también. Imagínate todo lo que soportan los pies. Exactamente. ¿Sí? Una de las patologías más comunes que tenemos, por ejemplo, tanto en podología como en fisioterapia, hoy por hoy es la fascitis. Una de ellas es la fascitis, que normalmente va relacionado con pacientes entre 40 a 60 años de edad. Fascitis plantar. Fascitis plantar. Fascitis plantar, la fascia es un tejido grueso que tenemos en la base, en la planta del pie, que eso muchas veces se inflama. Y eso es la fascitis. Cuando se inflama ese tendón o ese tendón grueso que tenemos en la planta del pie. ¿Guarda relación con el talón de alguna manera? Sí. Va conectado con el talón hasta la base prácticamente por debajo de los dedos y va cubriendo toda la planta del pie. Entonces lo que suele haber muchas veces son lesiones por algún o sobrepeso
o algún impacto o por la mala pisada misma, y eso puede producir una fascitis. ¿Un mal calzado puede producir también Por supuesto, una fascitis? por supuesto, de repente usar un calzado muy alto todo el tiempo y estés con mucho sobrepeso, entonces puede provocar también una inflamación de la fascia. Sí. Incluso para hacer actividades, ya que el licenciado es deportólogo, también está Sí. toda en la fase deportiva, digamos. Un mal calzado deportivo con ejercicios de alto impacto puede también ocasionar una fascitis. Sí, puede ocasionar una fascitis, por eso es importante a todo deportista indicarle a que pueda visitar a la podología y hacer la plantilla. Un deportista profesional tiene que tener su plantilla ortopédica, ya sea un jugador de fútbol o algún deporte que hace la niña, la bailarina, tiene que tener una plantilla ortopédica para que no pueda causar molestia, dolor o hacer la fascitis plantar. Hoy hay más conciencia de la necesidad de usar este tipo de recurrir a la ortopedia. Sí. ¿Es así? Asimismo, muchos niñitos ya de muy temprana edad se ve con mucha frecuencia en podología por el hecho de que se le coloca al bebé desde muy temprana edad calzados. Eso es negativo. Eso es negativo, sí. Los niños, los bebés tienen que estar descalzos o con media. Al caminar, en lo posible, evitar los andadores, por ejemplo, que hacen que hagan una muy mala pisada, que caminen puntitas, por ejemplo, o que usen calzados ortopédicos, cualquier tipo de calzado, y eso entonces haga que no se formen los arcos normales del pie. Entonces, los niños tienen que andar descalzos. En sus primeros pasos tienen que hacer descalzos para que los 3 arcos que tenemos en los pies, que es la zona anterior, medial y lateral, se pueda desarrollar correctamente. Y eso puede hacerlo en diferentes tipos de suelos, ya sea arena, pasto, piso. Por eso es que hay mucha más frecuencia, porque anteriormente nosotros andábamos mucho más descalzos. Sí, realmente. Hoy en día los niños no salen a jugar muy pocos en la arena, normalmente están calzados, entonces por todo eso es que no se van desarrollando muy bien los arcos de los pies, por eso es que necesitan desde más temprana edad plantillas ortopédicas. ¿En qué tiempo se forma el arco del pie del niño? Bueno, normalmente se deja que el niño desarrolle hasta los 4, 5, inclusive 6 años de edad. Hay pacientes que de repente tienen 2, 3 años y los padres muy preocupados por el tema de que la mayoría de los niños a esa edad tienden a tener los pies planos porque todavía no se formaron bien los arcos del pie. Entonces vienen muchos padres de repente que están muy preocupados y le piden que ya usen plantillas ortopédicas. Pero nosotros normalmente lo que hacemos a esa edad es derivamos a un fisioterapeuta para que le vaya haciendo los ejercicios de estimulación de los arcos del pie. Entonces, ¿hay ejercicios de estimulación? Hay ejercicios que estimulan también los arcos del pie. Entonces nosotros normalmente eso derivamos, les vamos enseñando cómo hacer ese tipo de ejercicios. Después volvemos a evaluarle más o menos a los 5 años y ahí vemos si todavía continúa con un pie o muy plano o muy valgo, que es pisando hacia adentro. Ahí sí podemos ya ver en hacerle una plantilla ortopédica, ya que si la parte del talón está muy valgo, está desviado, eso tenemos que corregir antes de que se consolide en esa posición y por sobre todo que vaya afectando todas las articulaciones del cuerpo, especialmente la columna. Afecta Muchísimo, eso puede producir escoliosis, cualquier tipo de alteración en la columna. Que es muy interesante eso también saber de los niños. Bueno, volviendo a lo de la fascitis, me decías de que es como un tendón. Sí, que sufre como un estiramiento, que tiene un acortamiento, ¿es? Sí, así mismo. Bueno, es un tendón grueso que tenemos en la base, la planta del pie, que muchas veces por algún impacto fuerte o con algún sobrepeso se lesiona y se inflama ese tendón. Y eso es la fascitis plantar. ¿Y cómo se diagnostica? Eso duele muchísimo. ¿Cómo diagnosticas eso? Bueno, nosotros, por ejemplo, en podología lo que hacemos son algunas técnicas, por ejemplo, que le tocamos en la zona del pie, en la zona del talón, y simplemente al hacer una dorsiflexión le tocamos los puntos y cuando hacen un salto
del dolor, entonces eso posiblemente podría ser una fascitis O sea, plantar. simplemente con palpar Con palpar normalmente nosotros ya podemos dar, o con alguna ecografía, que muchas veces también una radiografía. Muchas veces se confunde un poco también con el espolón calcáneo, que son muy parecidos. Ajá. Entonces, muchas veces también con radiografías o con ecografías se puede ver eso. ¿Y el tratamiento cuál es? El tratamiento que nosotros hacemos normalmente en podología son tratamientos, porque siempre cuando hay una fascitis, normalmente hay una alteración en la pisada, ya sea un pie plano, un pie cabo, un talovalgo o talovaro, siempre hay una alteración. Entonces lo que normalmente hacemos es una plantilla ortopédica para tratar la causa del cual produjo esa lesión. Normalmente realizamos también láser, tratamientos con láser, y derivamos a fisioterapia, porque tiene que ser un trabajo en conjunto, en equipo, porque el fisioterapeuta también le va a realizar otros tipos de tratamientos como ejercicios que puede ir realizando también para que haya una mejor adherencia al tratamiento. Bueno, vamos a consultarle entonces al licenciado Narciso Cabaña cuál es el tratamiento que él implementa para acompañar esto. Sí, bueno, nosotros implementamos un poquito también después de que salga su láser terapia con el podólogo. Nosotros continuamos con un agente físico, con otra aparatología para tratar de desinflamar toda esa zona de su fascia donde está inflamado. Y después viene la de rehabilitar con ejercicio terapéutico al paciente, ¿verdad? Y una vez que nosotros le damos alta, hacemos 10 a 15 sesiones de acuerdo a qué tipo de fascitis nos viene, existe la crónica, existe la aguda. De acuerdo a eso nosotros otra vez derivamos al podólogo al final de nuestro tratamiento. Entonces nosotros derivamos al podólogo en donde va a conseguir su alta definitiva, o el podólogo vuelve a indicar a visitar a otros profesionales. Es un trabajo multidisciplinario y muy importante la de tratar y hacerle caso si es que tenemos una fascitis plantar. Es muy importante porque la fascitis plantar podemos tener otra patología que va a presentar un poquito más para arriba, en donde va a afectar todo tu miembro inferior, y como dijo la licenciada Carolina, también puede llegar un poquito para arriba por el tema de la escoliosis o otra patología que se puede presentar a causa de una fascitis plantar. Por eso es muy importante en el momento que se siente esa molestia, consultar con el podólogo y vamos haciendo la rehabilitación correspondiente a esa patología. Exacto. ¿Esto acompaña a un tratamiento farmacológico también, Caro, Sí. por el dolor? Porque me imagino que si está inflamado... Normalmente hay pacientes que toman analgésicos también para el dolor. No es recomendable por el hecho de que muchos pacientes ya están con mucha medicación y bueno, más analgésicos también. Siempre tratamos de evitar un poco eso, ¿sí? Pero sí hay pacientes que ya vienen derivados de traumatología, por ejemplo, de traumatólogos, y ya están con algún tipo de medicación para los dolores. Pero lo importante siempre es, como yo le digo a los pacientes, es tratar la causa. ¿Qué es lo que te produce esos dolores? Ya sea algún impacto que estás haciendo y estás teniendo un desequilibrio en los pies, que son la base de nuestro cuerpo. Si ahí nosotros tenemos un desequilibrio, eso va a afectar toda nuestra estructura ósea. Entonces lo importante siempre es tratar la causa. A lo mejor al principio va a seguir con algunos analgésicos. ¿Por qué? Porque en personas de mucha edad, por sobre todo, que ya pasaron años caminando mal, todo el cuerpo ya se acostumbró a caminar en esa posición, porque nuestro cuerpo no es, como siempre yo digo, un edificio, que si la base está mal, eso se derrumba así. Lo nuestro trata de compensar, nuestro cuerpo trata de compensar, trata de equilibrarse, y eso va afectando las articulaciones. Entonces, al colocarle una plantilla ortopédica, va a empezar a estructurar todo bien de nuevo, y eso también puede producir dolor. Entonces muchas veces ahí se le puede dar un relajante muscular, algún analgésico, que va a llevar un tiempo de 15 días aproximadamente para que eso vaya adaptándose también, ¿verdad? Perfecto. Bueno, cuando volvamos vamos a hablar un poquito también del tratamiento láser que ustedes utilizan, en qué consiste, me interesa saber, porque siempre se habla, utilizamos láser y la gente sabe poco de ese tipo de tratamiento y cuán efectivo puede ser. Vamos a ir al primer corte, me permiten, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar como siempre, como hace años ya este programa. Realmente muy agradecidos con este laboratorio, con esta compañía que apuesta al país y a programas de prevención. Vamos al corte y volvemos enseguida.